¿Qué tal? Buen día. Eh, Hoy vamos a continuar con una serie de elementos de las proyecciones sobre los planos de proyección, y vamos a tomar para reciclar un ejercicio previamente hecho para justamente proyectar un punto en cada cuadrante en los planos de proyección. Pero vamos a empezar con uno solo, por lo cual vamos a hacer que borraremos. En este caso voy a agarrar una ventana para borrar exactamente eso que está ahí. No hay problema que se me borre otra cosa. La intención, yo quiero dejar únicamente el punto A, es lo que quiero hacer. Por eso estamos borrando con una ventana rectangular para que solamente me quede el punto A. Pero también estos elementos que eran el que indicaba el alejamiento y la cota, la verdad no los vamos a requerir. Entonces esto va a quedar de esta manera. Vamos a aprovechar también para ver otro elemento que tiene que ver con el programa, que es la parte de etiquetas, que recordemos que en otras versiones esto se llama capas y no etiquetas. Pero bueno, es lo mismo al final, y notaremos que tenemos varias cosas, pero vamos a ver, por ejemplo, en el caso de este elemento que es un componente, que se llama planos de proyección, hay que ver que no tiene etiqueta, hay que entender eso. Pero dentro de él sí hay varias cosas que tienen etiquetas. Si estoy en ese componente y le doy doble clic para editar, veremos que este es un grupo que está en la capa planos de proyección. Y así hay otros que los vamos a diferenciar de la manera que, si en este caso que tengo aquí los nombres de las etiquetas, vamos a pensar que yo dejo de ver el plano vertical inferior. Notarán que el plano que está ahí justamente está en esta capa o etiqueta, se deja de ver. Igualmente el plano vertical superior, y también lo mismo con el plano horizontal posterior y el anterior. También vamos regresándolos y tenemos un elemento completo que se llama planos de proyección, que comprende realmente a todo. O sea, al apagar eso todo queda apagado. Que apagar, por cierto, no significa que se desaparezca o elimine, sino se acaba su visualización. Si nos vamos a la montea, en la montea que ya teníamos esto, y que también voy a aprovechar para borrar los elementos que ya no voy a ocupar, lo estoy haciendo con el borrador. Reitero, mi intención es dejar únicamente el punto A, lo cual lo estoy haciendo, y veremos que si yo dejo de ver la capa línea de tierra montea, efectivamente esa parte que está dentro de la línea de tierra montea se deja de ver. Bueno, de esta manera ya tenemos colocado este elemento contando solo con un punto A en el primer cuadrante. Vamos a aprovechar además para generar otras etiquetas que nos pueden servir bastante. Dentro del simbolito de más es el que me ayuda para hacer una nueva etiqueta o capa, y el de menos pues justamente para eliminarla. Si yo, por ejemplo, esta línea de tierra montea la elimino, se elimina, pero por ejemplo en este caso me dice, bueno, es que sí la elimino, pero ¿qué va a pasar con el contenido? Si yo le pongo eliminar contenido, pues efectivamente se borra absolutamente todo. Si yo le digo mueve el contenido a la etiqueta actual, la etiqueta que esté actuando como actual es la que va a moverse lo que estaba ahí, o a la etiqueta predeterminada. Voy a cancelar esto para ver que en el caso de la predeterminada, siempre voy a recortar un poquito esta parte. La predeterminada es la que se llama sin etiqueta. La etiqueta o capa que es la activa es la que yo en la última columna señale que es la activa. La recomendación siempre es trabajar directamente en la capa 0 o sin etiqueta. Sí, por cierto, en esta forma que se llama etiquetas, la etiqueta por defecto se llama sin etiqueta. En las versiones anteriores que no se llamaban etiquetas sino capas, era la capa 0. Pero bueno, no vamos a restar, en este caso vamos a sumar, vamos a agregar
una nueva etiqueta o capa. Y a esta le vamos a llamar Proy de proyecciones 3D. Vamos a hacer otra etiqueta que se va a llamar Proy-V de verticales, para que sea un nombre corto. Otra etiqueta que se va a llamar Proy-H, que son de proyecciones horizontales. ¿Para qué? Pues vamos a ubicar varias cosas, varios objetos en la capa que corresponda. Y así voy a señalar esta línea de proyección junto con Shift para señalar la otra que va hacia los planos de proyección, que actualmente me está diciendo que está en sin etiqueta. La voy a pasar a la capa de proyecciones 3D. Y ya está. Para verificarlo basta que yo deje de visualizarla y notarán que ya desapareció. Esta otra, que es una proyección vertical, voy a hacer algo semejante, lo voy a pasar a la proyección, a la capa proyecciones verticales. Incluso la vamos a dejar de ver las verticales para comprobarlo. Y esta otra, pues lógicamente estaría a pasarla a la capa proyecciones horizontales, y pues la puedo dejar de ver y ven que ya está. Me siguen apareciendo esto. Tal vez entonces lo conveniente es que voy a crear una nueva etiqueta que se va a llamar txt-puntos, o sea, textos de los puntos. Y justamente estos, bueno, de hecho podría ser un rectángulo completo. No pasa nada porque como esto es un objeto completo, si yo quisiera señalar todo, pues tendría que agarrar un rectángulo que cupiera todo eso, pero no. Entonces, por lo tanto, puedo agarrar sencillamente estos elementos y los voy a capear a la capa o etiqueta txt-puntos. Perfecto, puedo incluso dejar de verla y ahí lo tenemos. Me voy a ir a la capa montea. Y en la capa montea vamos a hacer algo parecido. Este elemento, que es una proyección vertical, lo voy a pasar a la capa proyecciones verticales. Esta otra, que es una proyección horizontal, le voy a cambiar a la capa proyecciones horizontales. Y estos, que son textos de los puntos, bueno, los vamos a pasar a la capa txt-puntos. Por cierto, es de notar en este caso de que había yo dejado desactivados de visualización todas estas capas, y cuando cambié a esta escena montea volvieron a aparecer. Si yo regreso a la otra escena, efectivamente así es. Esto es porque las escenas guardan el estado de capas que tenemos. Y si por ejemplo dejamos de ver alguna capa, ¿qué tal si el texto lo dejamos de ver? Está en off, está apagado txt-puntos, y me pongo encima de la escena vista 3D y con el botón derecho del mouse tomo un menú que lo vamos a actualizar. Al actualizar queda, además del punto de vista, porque si hubiera cambiado el punto de vista hubiera quedado guardado eso, pero con la capa txt-puntos. Así, si yo me regreso a la montea estaba guardada con este estado de visualizaciones, txt-puntos está encendido, y me regreso a la vista 3D, no, txt-puntos está en off. Y bueno, vamos a aprenderlo precisamente para luego actualizar esta escena y proceder a otra cosa. En este caso, lo primero sería que estoy reciclando un ejercicio anterior, voy a cambiarle de nombre, lo voy a guardar con otro nombre. En guardar como, obviamente ya está ahí, y ahora le vamos a llamar, si era T04, ahora va a ser T05, y siguiendo la línea, que vamos viendo que el otro era proyecciones 01, este va a ser proyecciones 02, y le vamos a decir guardar. Y de esta manera estaríamos ahorita ya separándonos del anterior archivo. Ya nomás dejamos un punto, ya generamos capas nuevas o etiquetas, y tanto en la vista en montea como la vista 3D, para dar paso a lo que sigue. Correcto. Elaborado lo anterior,
vamos con el objetivo de que se trata de cómo proyectar, cómo generar la proyección de una recta en el espacio. En este caso vamos a trazar una recta con puntos en el primer cuadrante del espacio. Para este caso y para facilidad voy a tratar de hacer lo siguiente. Voy a crear un rectángulo, que en este caso, bueno, si yo aplicara un rectángulo de esta manera, pues me lo haría en ese sentido, pero lo voy a hacer de otra forma. Voy a utilizar la segunda herramienta que se llama rectángulo girado, el cual me permite hacer lo siguiente. Esto se transforma en una especie de transportador para artefacto de trazo de ángulos, pero ahorita veremos de qué sirve. Voy a dar un clic sobre el punto, un punto situado en el eje rojo, y le voy a decir, supongamos que me vaya hasta aquí. Le voy a dar un clic. Si esto yo lo desplazo al lado, me estará dando otro ángulo en ese sentido, pero no. Voy a hacer un ángulo, se fijan, que esté levantado verticalmente, me lo hice ahí, y doy un clic ahí, y se está cerrando. Está formando un nuevo rectángulo, pero este está vertical. Y que en este caso me va a significar que es el que yo voy a usar para generar un nuevo punto. Estas dos líneas que corresponden a proyecciones reales, o sea, en 3D, las voy a pasar por esa capa y luego las voy a hacer ocultas. Esta y esta son proyecciones también que las voy a hacer ocultas para que se puedan ver con línea discontinua. Y esta en particular, pues es una que debería estar como proyección en la capa o etiqueta proyección vertical. Y esta, por el contrario, pues debería de estar en una etiqueta que es proyección H, proyección horizontal. Del plano lo puedo yo deshacer, no lo requiero, pero vean que ya tengo aquí un nuevo punto. Vamos a suponer que este punto, para dar una variedad, le vamos a llamar que este va a ser el punto E. Saben que voy a la herramienta de selección para que se termine. Voy a crear otro punto, bueno, de texto en este caso, para señalar que esta sería la proyección vertical del punto E, por lo tanto va con minúscula y va E y apóstrofe, o sea, E'. Y ahora voy a irme a la proyección horizontal del punto E y voy a escribir simplemente la letra E. En este caso, bueno, pues tanto esa, ten cuidado que esté bien señalado el texto, este otro texto y otro texto que con Shift fui aumentando la selección, lo voy a cambiar a la capa TXT puntos. A ver, vamos viendo la vista 3D cómo está, o sea, la escena 3D, y ahí nos está apareciendo correctamente. Y vamos a aprovechar un poquito las características de las capas para trasladar el nuevo punto a la montea que tenemos acá abajo, y que en este caso, para facilitarlo, puedo decirle, ¿sabes qué? No quiero ver en este caso las proyecciones 3D. ¿Por qué? Porque hemos dicho que a la hora que hacemos una copia de los elementos de la vista tridimensional, vista 3D, hacia el otro punto, solamente vamos a trasladar las puras proyecciones. Voy a señalar también de paso el E' como E como texto, y voy a hacer la herramienta de mover. Toco control para hacer una copia y digo que eso se va a copiar de aquí hacia este sentido de las verdes, y puedo escribir el valor que sabemos ya que es 70 unidades, 70 y enter. Y ya está esto transferido a la montea. Ya sabemos también qué hacer con las proyecciones verticales. Hay que abatirlas con una rotación, que es, bueno, la operación siempre es primero señalar sobre qué queremos actuar, luego usar la herramienta de rotación. En este caso voy a apretar el cursor hacia la derecha para que quede una rotación en el sentido del eje de las rojas. Y voy a decir, mira, vas a rotar a partir de este punto final, tengo la línea de tierra. En el sentido de las azules vas a rotar en el sentido contrario a las manecillas del reloj 90 grados, que escribo 90, enter, y ya traspasamos este punto. Me puedo ir a montea para verlo, a escena montea, y vean, ya está
este punto terminado. Me regreso a la vista 3D. Ya ahí lo tenemos. Ya con las capas funcionando, es decir que puedo dejar de ver los textos de los puntos, puedo dejar de ver las proyecciones verticales, puedo dejar de ver las proyecciones 3D, puedo dejar de ver las proyecciones horizontales. Y reitero, para que se conozca que, bueno, si yo me voy a otra escena y después regreso a esa misma, se conserva el estado tanto de la visualización como de las líneas generadas. Y en esto ya tendríamos dos puntos en el primer cuadrante, punto A y punto E. Es de sobra conocido que a las rectas se les conoce también geométricamente como la distancia más corta entre dos puntos. Y para el caso aplica perfectamente en este tipo de definiciones para la geometría, y que diríamos que si uniéramos el punto A con el punto E se formaría una línea recta, y eso vamos a hacer. Voy a tomar la herramienta de líneas para hacer una línea desde el punto A hacia el punto E. Y esta sería una recta. Para distinguirla, la voy a seleccionar, voy a cambiar de la arista su material, y vamos a pensar que le pusiera tal vez un color azul Dodger, puede ser. Vean, ya está ahí la línea. Y bueno, esta línea es la recta real. Recta real que también tendría que tener una representación de ella como proyección hacia los planos de proyección. Digamos, la proyección horizontal de la recta AE tiene que corresponder también con sus puntos. Es decir, si yo uno la proyección horizontal del punto A, o sea A, con la proyección horizontal del punto E, o sea E minúscula, estaríamos formando precisamente ello. Ahora, como aquí en este momento se está formando un ángulo, no vamos a requerir ese plano, basta que lo seleccione, botón derecho del mouse, y digo que lo voy a borrar. Esta línea no es la recta real, sin embargo la está representando. Por lo tanto, también le vamos a cambiar a un nuevo tono del mismo anterior, que es azul Dodger. Esto aplicaría de la misma manera a la recta proyectada hacia los planos de proyección verticales. Y tendría que ser también la unión de la proyección A' con la proyección E'. Y bueno, nuevamente se nos genera otro plano que no lo requerimos. Lo selecciono, botón derecho del mouse, y lo voy a borrar. También a esta recta le vamos a dar otra tonalidad como las dos anteriores, y ya lo estamos teniendo. En este caso, pues definitivamente por cierto, no lo seleccioné exactamente. ¿Qué sería? Pues sería también una proyección vertical, y lo paso a la capa correspondiente. ¿Qué sería? Pues una proyección horizontal, también lo paso a la capa correspondiente. Y vean que aquí tenemos esta, que es una recta que está en primer cuadrante y que une dos puntos del mismo cuadrante. Vamos a repercutir esto en la montea. Podría ser el mismo procedimiento de hace rato, que lo copio y luego lo paso. Tiene que ser preciso. Ejemplo, voy a copiar la proyección horizontal de la recta. Digo, mira, te vas a copiar, herramienta de mover, con control, le doy un clic y la muevo copiando hacia ese sentido del eje de las verdes. Escribo 70, doy enter, y si yo me voy a la montea, verán que ya está colocado y es absolutamente preciso porque corresponde con la otra. Ahora bien, si caso la letra me está estorbando un poquito, no hay problema. Con la herramienta de mover la puedo yo ajustar a donde me convenga, verán, y que no se mueve porque está fija a ese punto, está asociada con ese punto, por eso no se mueve. Entonces decía que ya ahorita pasé que es la proyección de la recta AE, y entonces la proyección vertical, ¿cómo sería? Igual, sería una línea que fuera desde la proyección A' a la proyección E'. Y claro, automáticamente se forma un plano que no lo requerimos, lo vamos a borrar. Esto, ¿dónde tiene que estar? Bueno, pues en la capa proyecciones verticales, le damos
tonalidad o material semejante a los anteriores y listo. Ya tenemos aquí esta montea, que sería la montea de una recta. Una recta, ¿cómo se llama esta recta? Bueno, le vamos a poner aquí un texto, pero ahora lo que vamos a hacer, digamos, a partir de acá, damos un clic, y le damos otro clic para colocarlo ahí, y esto le vamos a poner que se va a hacer proyección vertical, doy enter, de la recta AE. Doy un enter acá para estar. Para modificar un poquito esto, esta la vamos a poner que en lugar de puntos se señale, por ejemplo, con una flecha cerrada. Incluso pudiera cambiarle de material a ese texto. A lo mejor le ponemos un color como este, magenta, y ya lo tenemos. Doy clic en otra parte y ahí está. Ahora bien, ¿en qué capa debería estar esto? TXT puntos no creo. Le vamos a hacer uno nuevo que se va a llamar TXT-TXT de texto general. O sea, texto general. Ok. Lo señalo para cambiarlo la capa TXT general y es correctamente ya terminado. Y en este caso, voy a crear otro texto igual, también a partir de esta línea. Le voy a dar un clic también y vamos a escribir proyección, en este caso que horizontal de la recta AE. Hacemos algo semejante, le ponemos que es una flecha cerrada, cambiamos el material por un magenta y lo cambiamos a la etiqueta o capa TXT general. Correcto, esto ya está realizada la montea de una recta en el primer cuadrante de un punto A a un punto E del primer cuadrante. Nos vamos a la vista 3D. Podríamos también aquí hacer algo semejante en cuanto a utilizar un texto para decirle, mira, a partir de aquí damos clic para ilustrar, a lo mejor aquí que le vamos a enseñar que esto, ¿qué sería? Pues sería realmente la recta real en el espacio. La recta real AE. Esa no es proyección, es la recta real. Vamos a hacerle un procedimiento semejante hace un momento, ponerle material, cambiarla a la capa TXT general y que sea una flecha cerrada. Y ya tenemos que esa es la recta real AE. Utilizo otro texto para a lo mejor señalar aquí. Dejo un poquito y le vamos a poner que esto que sería, como lo hicimos en la montea, proyección horizontal de la recta AE. Manera semejante con el texto, otra indicación de aquí hacia acá y le vamos a hacia acá, vamos a ponerle ahí precisamente, ponemos igual minúsculas, perdón, proyección, en este caso vertical de la recta AE. Un clic para terminar. Esto a lo mejor yo no quiero moverla tantitito para que esté más arribita. Ahí está. Pero ahora voy a hacer esto, voy a seleccionar los dos textos para de una vez sobre los dos hacer el cambio de etiqueta a la etiqueta TXT general. De una vez les voy a cambiar al mismo tiempo a las dos, ponerle el material o color y al mismo tiempo les voy a poner que sea una flecha cerrada. Y listo. Tenemos ya la visualización completa, explicada de la recta AE de primer cuadrante. Vamos a guardar y con esto aquí estaríamos dando por terminado este ejercicio. Gracias y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.